Muy buenas tardes, noches a todos. En nombre del Instituto de Estudios Nacionales, es un honor participar de esta jornada sanmartiniana, justamente en el Día de la Soberanía Nacional, cuando se conmemora el combate de la Vuelta Obligado, que fue el primer combate, seguido luego de Tonelero y Punta Quebracho, que significó la derrota de la invasión anglo-francesa a nuestra patria. Los dejo con el maestro Miguel Galván y con el profesor Miguel Brusasca, que son quienes van a dirigir esta magnífica reunión sanmartiniana. Un saludo a todos y el éxito en esta reunión. Bueno. El pedido a que silencien los micrófonos en esta presentación del profesor Miguel Ángel Brusasca, el coordinador en la Argentina de las filiales de la Argentina del Instituto Sanmartiniano del Perú. Es un gratísimo honor de tenerlo a Miguel para que nos dé una conferencia e inauguremos un diálogo con nuestros alumnos, luego sobre la temática de San Martín y la educación. Luego dice 15, 20 minutos de Miguel, tomará la palabra la directora María Bazán de Bellavista, que hizo una extraordinaria acción sanmartiniana en las Olimpiadas del año pasado. Entonces, con sus alumnos que han sido galardonados como muy buenos estudiantes que han profundizado en el General San Martín. Entonces, gracias al instituto y tiene la palabra el amigo Miguel Ángel Brusasca de la filial Santa Fe y coordinador nacional del Instituto de las filiales del Instituto Sanmartiniano del Perú. Adelante, Miguel. Maestro, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches para todos. Es un enorme placer otra vez poder compartir con ustedes este tiempo de historias sanmartinianas. Y por supuesto, reitero el agradecimiento por el tiempo que ustedes dispensan a este hecho de comunicarnos de manera virtual, que de todas maneras, si no tiene la fuerza y el calor del abrazo, tiene al menos la intención patriótica de sentirnos, como siempre, muy cerca, hablando de las cosas relevantes de la historia de nuestra bella y hermosa América del Sur. Quiero, en definitiva, hacer una mención en el inicio, a manera de agradecimiento, por la predisposición de la filial provincia de Tucumán del Instituto Sanmartiniano del Perú, con la presidencia de mi querido amigo don Miguel Galván y toda su comisión directiva, que articularon todo lo necesario para que inmediatamente tuviéramos respuesta por parte de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Agustina Bucó de García Fernández de Bellavista, en la figura interesada, como siempre, de su señora directora, doña María Bazán, y de hecho también los profesores y todo su equipo y los alumnos. Por supuesto también que en estos tiempos de la virtualidad, en el cual nosotros tratamos de estar y seguir estando cerca, el hecho de usar la plataforma digital que nos brinda el Instituto de Estudios Nacionales y también el Foro Patriótico Popular cierran todo un conjunto de personas e instituciones que hacen posible este abrazo sanmartiniano a partir de la palabra. La verdad que en un día tan especial como es el del 175 aniversario del combate de la Vuelta de Obligado, Día de la Soberanía Nacional, me pareció atinado basarme en este tema de San Martín y la educación, porque trataremos de, humildemente y sin ser profanos, de demostrar que el general San Martín tenía muy en claro que las cuestiones vinculadas a la soberanía y a la libertad tenían mucho que ver con la educación. Así que de eso se trata. Vamos entonces juntos a iniciar esta recorrida en la cual seguramente conoceremos facetas muy, pero muy interesantes del general San Martín. Podemos decir como maestro. Y muchos dirán, qué raro este posicionamiento en cuanto a la calificación profesional de San Martín. Bueno,
Iniciamos este recorrido a través de la palabra y luego, en el diálogo posterior, seguramente podremos disfrutar muchísimo más acerca de este terreno en el cual hoy estamos transitando. En verdad, para hacer un introito adecuado y sin muchos tecnicismos a la charla que vamos a desarrollar hoy, yo quería manifestarles que cuando uno, como comunicador, en este caso como disertante o como orador, toma un eje temático y se decide hablar de una figura prominente, en verdad es un gran desafío. Y mucho más si uno va sobre el bagaje cultural que hace precisamente a la personalidad de la figura elegida. Y esto es muy, pero muy interesante porque además de avanzar en el análisis del bagaje cultural de esa persona, si la misma a su vez ha dedicado parte de su vida a hacer docencia, el compromiso es mucho más elevado. Así que este desafío requiere, para poder avanzar, que tengamos muy en cuenta distintos factores históricos y sociales que influyeron o influyen directamente en la formación y la personalidad de la persona en cuestión o del actor que nos ocupa hoy. Por eso es muy interesante expresar en el inicio que algunas veces, y nos pasa a todos, ¿no?, esto de prejuzgar de manera apresurada a alguna persona hace que podamos cometer algunos errores en cuanto a la evaluación de la misma o a la consideración particular o a la figura que uno se hace de la misma. ¿Por qué? Porque al prejuzgar podemos caer en lamentables errores. Y esos errores pueden ser de corte histórico. Y entonces esto hace que se desvirtúen algunos hechos y comportamientos, así que hay que ser muy, pero muy cuidadoso. Por lo tanto, esto que acabo de expresar como introito, reitero, se ajusta perfectamente a la figura del general San Martín. Porque con una mano en el corazón, vamos a pensar en lo siguiente. Si decimos San Martín, de hecho, nos enfocamos inmediatamente en su excelsa figura como militar exitoso, como profesional de la carrera de las armas. Y nos resulta mucho más difícil bucear en otros aspectos. Y por eso lo preferimos como militar antes que irnos en un devaneo viendo a ver qué otra cosa hizo. Y la verdad que allí está el desafío. Y por eso estoy complacido que ustedes puedan compartir este especialísimo tiempo hoy en el cual vamos a hablar de San Martín y la educación. Porque si nos atenemos solo a la cuestión militar, estamos dejando de lado el enorme trabajo en pos de las letras, en pos de la educación, de la generación de bibliotecas que el general San Martín desarrolló en su tránsito de una década y algunas pocas semanas más en América del Sur. Por lo tanto, vamos al grano. Estamos hablando, mis queridas amigas y amigos, de un hombre que durante 2 décadas se desempeñó como soldado y de manera activa en el Ejército Real de España. Y por supuesto, por su profesión, es obvio, o es una verdad de perogrullo, pero lo vamos a decir, transitó por múltiples situaciones cuarteleras, pero además el militar profesional también debe asistir, y en esto los hombres de armas lo saben, a innumerables academias de formación, las cuales fundamentalmente se basan más que en cátedras humanísticas, en cátedras vinculadas a las ciencias exactas. Entonces, esto también debemos destacarlo porque esas academias teóricas en las cuales San Martín también se formó, hizo que él acreditara notables conocimientos en matemática, en física y en otras ciencias aplicadas. Ahora bien, esto de dejar la trinchera o el campo de entrenamiento y asistir durante muchas horas al aula, lo obligaba a estudiar precisamente los contenidos de esas materias. Y es allí cuando San Martín debe darse un muy buen tiempo para leer y estudiar con atención, reitero, los fundamentos de tales cátedras. Y esto tuvo una consecuencia muy positiva en su vida. Su afición, su amor a la lectura, su atracción por los libros. Y aquí aparece un componente que es muy interesante citar ahora para ver después algunos resultados que vamos a tener a lo largo de la charla. No solo se abocó a la lectura de aquellos contenidos que tenían que ver con lo científico y por supuesto también con lo militar, sino también muchos otros que versaban sobre ciencias sociales, filosofía, política y hasta del arte de la agricultura.
Así entonces, mientras José de San Martín y Matorras ascendía en la jerarquía militar del Ejército Real, su inclinación a la lectura lo llevó a atesorar y a conformar, y esto es muy importante porque aquí está el meollo de la cuestión, una destacada biblioteca personal compuesta de casi 1 millar de libros, los cuales fueron, años más tarde, su bagaje más preciado mientras recorría las rutas de América, forjando nada menos que su independencia. Avanzamos el tiempo. Una vez obtenida la baja del Ejército Real y tomada la decisión de volver a las tierras del Plata, esos preciados volúmenes que recién citábamos fueron los que viajaron junto a San Martín desde Europa hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires a Cuyo, para pasar luego parte de ellos a Chile y el grueso de esa colección terminar en el Perú. En ese tránsito, acompañado de su proyecto militar por la independencia y acompañado también de sus libros, fue cuando Mendoza vio nacer su biblioteca pública y también el Colegio de la Santísima Trinidad. Todavía San Martín no daba clases, pero ya fundaba escuelas. Y también Santiago de Chile, gracias a San Martín, fue testigo del nacimiento de su biblioteca popular, creada para la ilustración y el fomento de las letras, concretando más tarde otro logro muy importante al decretar en Lima, por ejemplo, ya siendo protector, la adopción del sistema lancasteriano de estudio en los colegios del Perú y fundando además una biblioteca pública en Lima, a la cual allí sí le donó todos sus libros. Esto sería, en líneas generales, marcar un poco la trayectoria desde que sale con sus libros desde Europa hasta que llega al Perú y los dona a la biblioteca que él mismo crea. Bien, ahora vamos a puntualizar un poquito más, donde vamos a ir descubriendo el San Martín docente. Por eso los invito a hacer un ejercicio de memoria en el cual vamos a establecer una cronología acerca de su accionar en el plano cultural. Y es muy importante entonces marcar el punto de partida. Y ese punto de partida lo ubico en 1812. En dicho año crea el Regimiento de Granaderos, donde San Martín no dejó de observar que los valores y la formación moral y pedagógica del soldado son tan importantes como su desempeño en la guerra. Así que esto ya nos está marcando una cuestión que nos permite ahora sí entrar de lleno en el punto. Por eso, creado el Regimiento de Granaderos, y San Martín tratando que más allá del arte de la guerra sus soldados tuvieran una formación medianamente cultural, porque eso haría que fueran más respetuosos, que tuvieran un don de gente muy especial, que tuvieran una alta estima y un orgullo particular, como aconteció históricamente con el Regimiento de Granaderos. Es por eso que el código de honor que él redacta, en esa oportunidad lo hace para arreglar la disciplina y el comportamiento de los oficiales y soldados. Ese código de honor es una pieza magistral, porque allí se destacan lineamientos profundamente humanísticos, los cuales, miren qué composición de lugar osada que voy a hacer, ¿no? Esos fundamentos en perspectiva histórica podrían ser adoptados prácticamente sin observaciones hoy en día. ¿Por qué? Porque San Martín aquí se erige no solo en el conductor militar de un cuerpo que llegaría a ser el más glorioso de la patria, sino que allí muestra su vena de docente. Porque si bien él, en los 14 puntos de ese código, destaca cuestiones apuntadas a las faltas que provocarían la expulsión de los oficiales del regimiento, hay un gran sentido de docencia cuando él no solo lo redacta, sino que lo explica a sus hombres. Por eso él marca que una falta grave es la cobardía en el combate, en la acción de guerra, por no admitir en ese plano de la cobardía o un desafío y exigir alguna respetuosa satisfacción.
Y también él marca que el soldado debe defender el honor del cuerpo cuando se hable mal del mismo en su presencia o aún en ausencia. Y yo voy a ir parangonando. ¿Qué docente no incentiva a sus alumnas y alumnos para que tengan precisamente esa predisposición a enfrentar la vida con valentía? Porque la vida también es un verdadero combate, el combate del ascenso social. La vida con valentía, con dignidad, el honor, el orgullo de pertenecer a un establecimiento educacional. San Martín lo marcaba con sus oficiales para que amaran al regimiento. ¿Qué maestra, qué maestro no influye buenamente en sus alumnos para que lleven con orgullo el distintivo, la escarapela, la cucarda de la escuela a la que asisten? Y además también San Martín en el código le explicaba a los soldados que serían expulsados si se mezclaban con gente indecente y se iban por el camino del engaño y de la estafa. ¿Qué docente no le explica a sus alumnos que hay que ser auténtico en la vida y apoyarse en la verdad? También era una falta grave dilapidar el dinero de sus sueldos y mucho aún la caja del regimiento. ¿Qué docente no les enseña a los alumnos los principios del ahorro y de pensar en el futuro? Trasvasar conocimientos en sí es, de hecho, pensar en el futuro. Y otra cuestión que es muy interesante y que también en las escuelas se remarca es que los alumnos deben ser respetuosos entre sí. Por eso San Martín para sus soldados decía que era muy malo que un soldado hable mal de un camarada aún en presencia de este, ofendiéndolo, o aún en ausencia. Y también los docentes, sin duda, trabajan en ese plano para que los alumnos dejen la chismografía de lado y que cultiven la amistad. Sobre todo también a los soldados se les explicaba que hay que saber guardar secretos sobre las cuestiones fundamentales. Y esto también se trasvasa como conocimiento en las escuelas, no tengan ninguna duda. De hecho, también se destacaba en ese código que había que ser muy recatado en cuanto a las cuestiones muy íntimas que hacen a la vida íntima. Y en este caso también los docentes enseñan a sus alumnos a que sean reservados, respetuosos, y que hay cuestiones que deben observarse y que el alumno o la alumna debe callar. Esto que yo estoy haciendo, parangonando, es lo que nos permite ver la punta del iceberg. El San Martín que empieza a manifestarse allí como docente, justamente en la formación de sus soldados. Además, había una cuestión aquí que yo no quiero dejar, uno de los puntos, era una falta grave que un soldado pusiera la mano encima de una mujer, aun cuando la mujer por allí en algún improperio lo hubiese podido alterar. Y miren, si ustedes no hacía docencia siendo un adelantado en esto de la igualdad de género y el respeto hacia las mujeres. Y por otro lado también puntualizaba que el soldado debía cuidarse del vicio del juego y de la bebida. Y me reitero en la apreciación, ¿qué docente no le enseña a sus alumnas y alumnos que deben tener mucho cuidado de no caer en la ludopatía y que algún día que no traten de ahogar las penas en el alcohol? Miren si no subyace una vena de docente. Avancemos entonces con otro ejemplo. El general San Martín, en su tránsito desde Tucumán para hacerse cargo de la gobernación de la región de Cuyo, ante serios problemas de salud, recala un tiempo en la estancia cordobesa de Saldán. Y allí está, en ese lugar, tratando de ver cómo los Buenos Aires cordobeses mitigaban sus dolores respiratorios y también gastrointestinales. Y en una oportunidad se le presenta a un peón rural presentándole un tema que llamó la atención de San Martín. Le dice el peón que el capataz del campo donde él trabajaba, un godo, así se manifestaba aquellos que eran españoles, por entonces se les decía así, le había dado unos rebencazos acusándolo de una falta que él estaba seguro que no había hecho. San Martín, con calma, lo mira al hombre y le hace todo un desarrollo acerca de lo que significa la dignidad, las libertades humanas, pero también los deberes a cumplir. Por eso él acuña allí esa frase de algunos historiadores
ponen en su boca donde dice: caramba, esta es una revolución de carneros, que podríamos irnos largo explicando por qué San Martín expresaba esto, pero después, si es necesario, volvemos sobre la misma. ¿Cómo sigue la historia? Días después, el capataz vuelve a agredir al peón con unos rebencazos y este se defiende y lo pone al hombre en su lugar. No voy a entrar en detalles, pero el peón, de cuchillo a la cintura, se hace respetar. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que las enseñanzas de San Martín acerca de lo que es la dignidad, el respeto, pero también las obligaciones, los deberes, empezaba a dar sus frutos. La escuela sanmartiniana ya tenía un buen resultado en ese alumno circunstancial. A partir de allí, San Martín será por siempre el maestro que aplicará el mejor método pedagógico de todos los tiempos, el del ejemplo. Y ya vamos a ver por qué. Apenas llega a Mendoza en 1814 para hacerse cargo de la tenencia de gobernación de la región de Cuyo, una de sus primeras medidas en el lugar es la inmediata supresión de la degradante pena de azotes que regía como castigo en los pocos colegios de la zona. Hecho esto, dispone además la elección del Colegio de la Santísima Trinidad y, para no cargar el erario público, propicia una suscripción pública. Todavía no da clases en Mendoza, pero ya crea escuelas. Y ahora empieza a mostrar otra vez su vena de docente. No solo a las niñas y niños había que educar, sino también al pueblo, a las familias. Por eso, a los fines de fomentar, de enseñar lo que significa el sentimiento patriótico, organiza grandes reuniones populares donde el eje era la música y la danza. Pero eso sí, suprimiendo de manera categórica el expendio de bebidas alcohólicas en las pulperías y almacenes los días sábados y domingos, cuando tenían lugar tales funciones. Docencia también para la familia. Y ahora me voy a referir a un punto verdaderamente emocionante de este relato. Y atención no lo digo esto intempestivamente, lo de atención, a los docentes que están siguiendo la charla. Yo quiero destacar y recordar la notable proclama dirigida a los maestros y preceptores de la región de Cuyo por el general San Martín, quien en una de las partes sustanciales de la misma escribió: la educación formó el espíritu de los hombres. La naturaleza misma, el genio, la índole, ceden ante la acción fuerte de esta admirable herramienta de la sociedad. Para agregar, la libertad, ídolo de los pueblos libres, es aún despreciada por los siervos porque no la conocen. El destino de ustedes, preceptores y maestros, los obliga íntimamente a suministrar estas ideas a sus alumnos. Recuerden que esos tiernos renuevos, dirigidos por mano maestra, formarán algún día una nación culta, libre y gloriosa. Queridas amigas y amigos, la pedagogía de San Martín es la pedagogía de la libertad por la cultura y el saber. En tal sentido, apenas organiza la explotación de la chacra de los barriales, destina 1/3 de lo producido de esa finca para la dotación de una cátedra de matemática y geografía en el Colegio de Mendoza. Y vamos más allá en este asunto. Es muy interesante destacar que el primer testamento de San Martín, dictado en 1818 en Mendoza, San Martín escribió 3 testamentos: Mendoza, Pisco y París. Nos remitimos al primero, que escribió en Mendoza. En él dispuso, además de declarar heredera universal a su esposa, que la librería que actualmente posee y ha comprado con el fin de que se establezca en esta capital una biblioteca, quede destinada a dicho fin y se lleve a cabo su pensamiento. Miren ustedes, ¿no? La preocupación ante el hecho de cruzar los Andes y la posibilidad de perder la vida aseguraba que sus libros terminaran en la biblioteca de Mendoza. Este accionar se repite en Chile, cuando dispone que los 10.000 pesos fuertes que le asigna el Cabildo de Santiago para gastos de viaje
sean íntegramente utilizados en la creación de una biblioteca pública. Oportunidad en la cual expresa la educación y el fomento de las letras son la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos. Como protector del Perú, organiza la Biblioteca de Lima, a la cual dona todos sus libros. Aquí, para impulsar la educación, promulga el decreto por el cual dispone incorporar en las escuelas peruanas el sistema lancasteriano de educación, expresando que lo hace a los fines que todos se eduquen en los sagrados derechos que forman la conciencia, la esencia de los hombres libres. En un par de relatos más adelante voy a explicar la importancia de este sistema educativo adoptado por San Martín. Ya fuera de la escena militar y política de América, en San Martín sigue subsistiendo el maestro, pues todavía tiene que cumplir aquel íntimo deseo suyo de buscar un rincón donde vivir el resto de mis días entregado a la educación de mi hija. Y esa oportunidad se le presenta en los tiempos de su ostracismo en el viejo continente. Pero antes de avanzar en esa etapa de la vida del general San Martín que él comparte con su hija, para poder clarificar un tanto más esto de la relevancia que él daba a la educación y siempre predicando con el ejemplo, cuando él dispone que en el Perú se adopte el sistema lancasteriano de educación, lo hace como contrapartida de un decreto que también él promulgó, al igual que en Mendoza, suprimiendo de hecho la pena de azotes que tenían lugar en la mayoría de los colegios peruanos. Y voy a hacer una pequeña síntesis tratando de no ser truculento. En esa época la educación se apoyaba en aquello que decía la letra con sangre entra. Y los alumnos que asistían a los establecimientos educativos y que tenían la responsabilidad de exponer la lección encargada por sus preceptores, la verdad que lo hacían con un gran temor. Porque aquella equivocación en que podía incurrir el alumno se computaba como un punto. Una vez que el alumno se equivocaba 3 veces, era sometido al tormento de los azotes. Imagínense, el alumno estudiaba, comenzaba el desarrollo de su tema y por alguna circunstancia olvidaba alguna parte del contenido de lo que había estudiado o se equivocaba en algún concepto y ya le marcaban un punto. De allí en más las alarmas se encendían, el alumno caía en una especie de intranquilidad. Avanzaba con su relato y al equivocarse la segunda vez, de hecho el nerviosismo ya era prácticamente total, con lo cual en la mayoría de los casos terminaba equivocándose u olvidándose la lección, con lo cual le cantaban los 3 puntos y era sometido a la pena de azote. Es una cuestión truculenta. El historiador Paz Soldán describe este hecho de manera puntual. Yo la verdad que lo voy a obviar porque es bastante truculento. Al alumno lo hacían tomar entre 2 compañeros y había que azotarlo en sus nalgas, y si el compañero que estaba encargado de ejecutar esos azotes no lo hacía con fuerza, pasaba a él a recibir azotes. Miren cómo San Martín, enterado de esto, inmediatamente no iba a derogar so pena de cárcel, de prisión para aquellos que transgredieran la norma. ¿Y dónde está lo que yo quería marcar aquí? Que el sistema lancasteriano es la contrapartida de esto que les acabo de explicar, que había alumnos que se destacaban en el curso y que la verdad le daban la misión de castigar a los que no estudiaban. Con el sistema lancasteriano esos alumnos pasaban a ser lo que hoy en día se conoce como los auxiliares de cátedra. Alumnos que tenían un mayor conocimiento, una mayor etapa de comprensión, eran destinados a ayudar al profesor acompañándolo en las enseñanzas para los alumnos que tenían algunas dificultades para comprensión de texto, para escribir o para las matemáticas que eran muy escasas, porque la verdad que hasta allí el sistema de enseñanza colonial los había limitado solo a las 4 operaciones fundamentales de la aritmética y algunos conceptos que tenían que ver con lo religioso basado en aquello de los 4 elementos y nada más. ¿Por qué? Porque el criterio era
que había que mantener con la menor ilustración posible al pueblo, porque de esa manera era mucho más fácil dominarlo. Y esto es lo que se hizo durante siglos. Solo los hijos de las familias acomodadas o de las familias españolas eran los que viajaban a Europa para formarse en prestigiosas universidades. Relatado esto, para que vean ustedes cómo esa permanente docencia de San Martín, que la ejercitaba aún en la redacción de cada uno de sus decretos, ayudado por el notable tucumano don Bernardo de Monteagudo, una mente elevada y esclarecida que lo sustentó en todo momento a la hora de redactar. Dicho esto, pasemos ahora a lo que yo les decía. Ya fuera de la etapa militar, de la escena de América, San Martín vuelve a manifestarse como maestro. ¿Y dónde se da esto? En su ostracismo en Bélgica, porque recordemos que él se había llevado a su niña pequeña, breve estadía en Londres, donde recibe instrucción en una casa particular, pero luego por razones de economía se radica en Bruselas y allí la niña entonces es colocada en un internado para que sea educada como él pretendía. Y es aquí donde el veterano general, devenido el maestro, siempre lo digo a esto, para no desviarse del camino trazado, redacta para sí una guía profundamente humana. Una guía que gracias a la certeza y brevedad de sus conceptos es un documento histórico de gran relevancia. Hablamos de las máximas para mi hija, escritas en 1825. Y otra vez aquí se da una situación igual que lo que les relaté cuando él escribió el Código de Honor de los Granaderos. Esa guía es la misma que la inmensa mayoría de los docentes lleva adelante cuando tienen la responsabilidad, como digo siempre, de trasvasar conocimientos a los alumnos que tienen frente de sí. Por eso San Martín destacaba que la niña debía humanizar su carácter, debía volverse sensible, dulce, tolerante, que debía apoyar su manera de sentir y de pasar por la vida teniendo amor por la verdad y odiando la mentira. Estas son las pautas que él escribe para sí y que le servían de guía para la educación de su niña, donde también no dejaba de lado aquello que la niña debía ser solidaria. Por eso estimular en ella la caridad con los pobres, con los necesitados, era muy, pero muy importante. El respeto a la propiedad ajena, esto de guardar juicio y guardar un secreto, también lo marcaba en esa guía fantástica que son las máximas. Y sobre todo también donde él expresa, como lo hacen todos los maestros, seguramente a lo largo y a lo ancho de la patria, que los alumnos deben ser indulgentes, tolerantes en el sentido que deben tener sus opiniones, pero también respetar las opiniones de los otros compañeritos. Por eso él decía que su hija debía tener una gran indulgencia hacia todas las religiones, pero iba mucho más allá. Pedía que la educación de la niña fuera parte medular, aquello de ser dulce con los criados, con los pobres, con los ancianos. Y algo muy fundamental, que también es un poco el caballito de batalla de los docentes, que los alumnos hablen lo poco, lo preciso, y que al momento de expresarse sean respetuosos, que sean formales en el aula, formales en la casa, formales en la mesa, que sientan amor por el aseo y que sean precavidos ante el lujo y las cosas materiales. Y sobre todo remataba San Martín aquel documento fantástico que hoy atesora el Museo Mitre en Buenos Aires, donde había que insistir en inspirar a la niña en el amor por la patria y por la libertad. ¿Y qué docente, con el corazón abierto, no le dice a sus niños que deben con orgullo cantar el himno, que deben mirar la bandera cuando sube al cielo, deben amar a la patria? Es San Martín haciendo docencia. Como una síntesis de esto que les acabo de decir, San Martín siempre fue fiel a sus normas de vida. Enseñó, pero siempre sobre la base de aquello que él mismo en su momento hubiera experimentado o hubo experimentado. Y respecto de su hija, que es un capítulo notable en cuanto a la disciplina, en la manera en que él, la educación en ese internado,
pero también él sustentó, como deben hacerlo las familias argentinas, en la casa, ese proceso de formación intelectual de niñas y niños. Lo hizo porque en verdad él mismo lo escribió, porque prefirió dejar a su hija instruida antes que rica, porque según él, y atención con esto, las esperanzas del que sabe valen mucho más que las riquezas del que ignora. Por eso San Martín fue un maestro y fue admirable en ese terreno, porque enseñó con el ejemplo y jamás impuso a sus semejantes sacrificios que él mismo no hubiera hecho. Porque esta es una parte emocionante del relato de esta charla que estoy compartiendo con todos ustedes, porque quiero decirles que además San Martín enseñó para su tiempo y para la posteridad, dejando bien en claro que el renunciamiento y la entrega es la más elevada lección moral que un educador puede dar a la sociedad. Y vaya, ya hay ejemplos a lo largo y a lo ancho de la patria grande de docentes que renuncian a comodidades y que hacen una entrega total para tratar de llegar del primero al último de sus alumnos trasvasando conocimientos. Es San Martín como maestro que nos ilumina y que nos guía. Es la estrella fulgurante en el universo de la cultura, del saber, de la preparación, de la soberanía intelectual y de la soberanía de la patria. Señoras y señores, voy a finalizar diciéndoles que en esto que profanamente les he dicho, pero con el corazón y con mucha sinceridad, es lo que me permite decir, sin dudas y sin ningún tipo de vanidad ni de imposición, que en esos ejemplos de renunciamiento y de entrega es donde nace la grandeza del general don José Francisco de San Martín y Matorras como maestro. Muchas gracias. Bueno, Miguel, extraordinaria tu charla, como siempre. Digamos, estos conocimientos del pensamiento, la obra, porque fue totalmente coherente con el pensar, decir y hacer. Esa es la síntesis máximas, digamos, de un maestro. Pensar, decir y hacer. Porque muchos pueden pensar, pero no saben transmitir. Y tampoco son coherentes a la hora de ponerlos en práctica. La práctica enseña muchas veces más que las teorías. Las teorías deben comprobarse en la vida, en la práctica. Por eso vamos a escuchar a los chicos, ¿sí? A través de su directora, la directora María, que va a presentar a su equipo y ella conoce a los chicos para que dialoguen y hagan preguntas y opinen sobre la charla que acabamos de escuchar. Adelante, María. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María del Valle Bazán. Soy directora de la Escuela Secundaria Agustina Bucó de García Fernández. En primer lugar, quiero agradecerle al señor Miguel Galván esta posibilidad de poder de estar acá en esta videoconferencia y compartir con él y con el señor Miguel Ángel Brusasca, que la verdad que es un amigo entrañable, que agradezco a Dios la posibilidad de haberlo conocido. Quiero contarles que nuestra institución está trabajando con un proyecto interinstitucional que nosotros denominamos Olimpiada Históricos Culturales Sanmartiniana. La realizamos por primera vez el año pasado en la institución con un grupo de escuelas donde nosotros queríamos generar un espacio de saber donde los chicos puedan construir su propio conocimiento a través de la investigación, recuperar y resaltar estos valores que hablaba don Miguel, ¿no? Que conozcan al San Martín hombre, a ese San Martín que fue una persona como nosotros, pero que luchó y que dio su vida por su patria. Siempre, como decía él, y sostengo, ¿no? Que uno como docente lo que busca es que nuestros alumnos amen a su patria, amen sus símbolos patrios, que tengan valores, que se eduquen, porque es la única forma de progresar en la vida. La verdad que las palabras de don Miguel llegan muy profundo, ¿no? Saber que los chicos puedan escuchar lo que San Martín hizo, no solamente a través de las batallas que luchó y libró para que hoy
la Argentina sea un país libre y soberano, sino que también educó y educó a sus soldados y dio el mejor de los ejemplos. Y creo que las máximas a su hija es algo que es un material que nosotros trabajamos mucho, porque son valores que realmente necesitamos que vuelvan a la sociedad, ¿sí? Así que bueno, yo quiero presentarles, no me voy a detener mucho para no aburrirlos, pero sí quiero presentarles a los coordinadores, al coordinador de mi escuela y al coordinador de la escuela del Instituto Cristo Redentor, los docentes que tuvieron a cargo de la preparación de los chicos para las Olimpiadas. La verdad que les puedo decir que las Olimpiadas que desarrollamos el año pasado, siento la verdad un orgullo muy grande, porque el poder ver a los chicos reunidos de todas las instituciones, ¿no? O sea, confraternizando, charlando, y cada uno nervioso por el hecho de que cuando se hacían las preguntas de poder contestar, que sí las sabían, y que hayan tomado desde San Martín todos los valores que él dejó, que él inculcó a través de la historia. La verdad que eso a mí me llena de orgullo. La verdad que yo amo a mi país y amo lo que hago. Amo ser docente, me encanta, doy gracias a Dios porque me dio la posibilidad de ejercer lo que amo, y bueno, y poder cobrar por lo que hago también, ¿no? Así que la verdad que me siento una persona muy bendecida. Así que bueno, los dejo en la palabra del licenciado Juan Pablo Sánchez, que es el profesor de mi escuela, que estuvo a cargo con los chicos, y el profesor Leonel Quesada, que es del Instituto Cristo Redentor. Así que no sé cuál de los dos va a hablar primero. Profesor Juan Pablo. ¿Bien allí? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, directora Mari Bazán. Más cerca del micrófono. Más cerca del micrófono, ahí me escucha mejor. Sí. ¿Se escucha bien allí? Perfecto. Bueno, bien. Muchísimas gracias, directora Mari Bazán. Elogio las palabras del señor Miguel Brusasca, sí, hermosas palabras para el día de hoy, justamente, sí, la soberanía nacional. Y bueno, queda comentarle a mí en la posibilidad y en agradecimiento a la directora que me dio la posibilidad de ser coordinador del proyecto, digamos, junto con los chicos, y hacer las selecciones de lo que fue los chicos, ¿no? Que iban a participar de las Olimpiadas sanmartinianas. Realmente fue muy interesante el trabajo a realizar, porque eran muchos los interesados, digamos, que se habían sumado a la propuesta. De ellos, muchos había que hacer una selección. La verdad que fue exhaustiva. Y lo que más me llevo de todo esto era la avidez por los chicos de aprender y conocer cada vez más acerca de nuestro prócer, ¿no? Del padre de la patria, ¿sí? De todo digamos, lo rico que nos dejaba, la información, después de trabajar con las preguntas que don Miguel nos daba, y de esa manera ir conociendo, digamos, las distintas facetas de nuestro padre de la patria. Creo que fue conmovedor, y ver la avidez, como le digo, de los chicos por conocerla e intuirse al respecto. Después de todo esto, y después de haber quedado como grupo de escuela segundo lugar, ¿sí? Ante el grupo del Cristo Redentor, que había ganado, ¿sí? Sin embargo, los chicos estuvieron siempre muy motivados, y le dimos como un premio extra, ¿sí? Un consuelo haber tenido la posibilidad de ir con todo el grupo a la ramada de abajo y conocer el lugar donde el general descansó, ¿no? El árbol donde el general posó, descansó. Fuimos también con el señor Miguel Brusasca, y realmente fue un momento maravilloso. Los chicos, después a fin de año tuve la posibilidad de charlar con el grupo, y ellos me contaban uno de los momentos más emotivos, más lindos, que con mayor afán los recordaban durante el año. Y miren si no fue de importante eso, porque este grupito hoy por hoy está cursando su 6º año, y fue un año que ustedes bien saben caótico con esto de la pandemia, así que podemos decir que es uno de sus pocos recuerdos que se están llevando de lo que fue el año pasado al presente, ¿no? Así que bueno, cosa del destino, pero bueno, esto de lo que fue la Junta Sanmartiniana, digamos, todo este emprendimiento que hicimos, ¿no? De sanmartiniano con el conocimiento de los chicos, fue lo que hoy por hoy podemos decir que se están llevando en su recuerdo, ¿no? Ya que hay muchas cuestiones que no pudieron seguir trazando por el camino de común, digamos, de las clases, ¿no?
Sí, perdón. Yo quisiera agregar algo que se claro, en el momento de hablar, no lo dije. Nuestro proyecto interinstitucional, si bien está organizado por la Escuela Agustina Bocó de García Fernández, es coordinado a través del señor Miguel Brusasca, quien es el que nos manda todo el material para que los chicos puedan investigar y después estudiar para presentarse para la justa sanmartiniana, ¿no? Así que la verdad que es un placer para mí en lo particular trabajar a la par de don Miguel, que es una persona muy didáctica, le llega mucho a los chicos y la verdad que es un orgullo para mí poder trabajar con él, ¿no? Así que, y como dice el profe, fue muy emocionante todo el tema del día que se les dio la justa, y justamente cuando habló el profe de la visita al Museo de San Martín, acá en la Rama de Abajo, la verdad que los chicos estaban muy emocionados, porque todo lo que leían, sí, porque te acuerdas, sí, te hemos visto, porque acá anduvo San Martín, porque estuvo con él, entonces, la verdad que los chicos se sentían bien motivados, ¿no? O sea, que todo lo que habían aprendido, lo volcaban ahí en todos los conocimientos que habían obtenido. Así que, bueno, profesor Leonel, no sé dónde está, el profesor Leonel Quesada, que es el coordinador del Instituto Cristo Redentor. Bien. Bien, me presento, mi nombre es Leonel Quesada, soy profesor de Historia del Instituto Cristo Redentor. Mis palabras son más que agradecimiento a todos ustedes, en especial a la directora María Bazán de la Escuela Agustina, por haber sido la que impulsó a toda esta competencia extraordinaria que se llevó a cabo el año pasado, donde si bien participaron muchas escuelas, más allá de que nosotros hayamos ganado el primer lugar, el primer premio, todos los chicos aprendieron de una manera didáctica, podríamos decirlo, que muchas veces esta importancia o la importancia de todos los aspectos de estos heroicos de la patria, de nuestra nación, muchas veces en el lado curricular de nuestra cotidianidad enseñando se deja de lado. Esto es positivo para que se pueda de alguna manera hacer esa revisión de todos los aspectos que caracterizan a la persona, no solo del lado político, del lado militar como se acostumbra a hacer. Muy contento por haber dado la posibilidad de poder participar, muy contento por mis alumnas que están presentes, las 5 que participaron el año pasado ahora acá, que seguramente estuvieron tomando apunte y seguramente habrán formulado algunas preguntas. Así que nada, más que palabras de agradecimiento a todos ustedes. Entonces abrimos las preguntas y las intervenciones de los jóvenes, de los alumnos. María. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, profesores. Si se pueden presentar cada una. Ok, mi nombre es Julieta Blanco. El mío, Sandoval Aldana. Y el mío, Sofía Pérez. ¿Pueden preguntarle a Miguel Ángel Brusasca o opinar sobre sí, sí, bien, recién estábamos escuchando junto con ustedes la charla que dio Miguel Ángel y como siempre brillante, espléndida. Fue muy bueno escuchar acerca de la vida del general José de San Martín, de todo lo que pudo, o con todo lo que pudo comprometerse, con todo lo que pudo conseguir. Se vio que fue un hombre ejemplar, que siempre se impulsa por la educación de la gente en general, no solamente los niños, por lo que decía recién el profesor. Y bueno, realmente por el momento creo que nosotros no tenemos ninguna pregunta más que decir, bueno, que fue una charla muy buena, pero no sé si mis compañeras tienen alguna. Mis compañeras Valentina y Davina. Sin temor alguno, estamos en clase. Estoy atento, Miguel, estoy atento. Alumnas, por favor, pregunten sin ningún problema, adelante. Buenas noches a todos. Te escucho, adelante, buenas noches. Me presento, soy Davina Villafañe. Le agradezco
de mi parte y seguramente de todas mis compañeras la invitación a esta reunión y poder contactarse con usted y todos los dirigentes que armaron la posibilidad que se juntemos el año pasado y nuevamente ahora. Creo que desde mi punto de vista, la pregunta que tengo es si usted, señor Miguel Ángel, cree que el general José de San Martín tiene, aquí en la Argentina, tiene su valor histórico como en los demás otros países, como por ejemplo en Perú, que él tiene un valor muy distinguido. Quería preguntarle si usted siente que aquí en la Argentina está recibiendo el mismo o deberíamos ampliarlo un poco. Bueno, es muy interesante el planteo porque en verdad San Martín es amado y respetado y honrado como corresponde, no solo en la Argentina, en Perú, también en cierta medida en Chile, de hecho, en muchos países de Europa, en Estados Unidos mismo. Por algo en el planeta está lleno de monumentos a San Martín que lo recuerdan, al menos en la fecha de su fallecimiento y en algunas otras efemérides importantes. Quiero decirle que aquí hay una diferencia, no sé si pequeña o grande, cada uno lo va a evaluar. El ceremonial, que en realidad es universal, a veces en cuanto a la predisposición de cómo se articulan los homenajes, es mucho más protocolar, mucho más cargado de formas en el Perú que en la Argentina. Nosotros somos bastante esquemáticos, es decir, honramos al Libertador, el clásico acto, lo recordamos muy brevemente su nacimiento cuando vamos a Yapeyú, las escuelas en esa época están en vacaciones, pero después el hecho, por ejemplo, que se lo destaca el 3 de febrero en San Lorenzo en gran medida, Mendoza también lo tiene en una gran consideración, se lo recuerda en el cruce de los Andes con mucha gente que imita hoy en día haciendo esas travesías, y en el día del fallecimiento, de hecho, también a lo largo de lo ancho del país, el estricto ceremonial que tiene que ver con la partida física de una persona, nada menos que el general San Martín. Lo que acontece, que yo he visto en la formalidad protocolar en el Perú, una carga emocional mayor y una participación multitudinaria, porque son las escuelas casi en su totalidad del radio, de la zona donde lleva el homenaje, que deben participar, y entonces se hace todo el ceremonial y luego hay un largo desfile cívico y militar, y la verdad que eso a uno lo reconforta porque un tanto aquí en la Argentina no es que se ha perdido, se ha atenuado bastante. Yo creo que la diferencia más que nada es protocolar, pero que se lo estima a lo largo y a lo ancho de toda América, no tengan ninguna duda. No sé si estamos ahí respondiendo tu inquietud, pero en verdad San Martín es, a la hora de los homenajes, es una figura central que resiste todos los archivos, así que tanto en Argentina como en otros países se lo honra de sobremanera, ¿no? Hay formas protocolares, reitero, y también un poco la terminología que se utiliza en el Perú me sigue sorprendiendo porque es mucho más abarrocada en cuanto a la implementación de términos para referirse al Libertador. Para el Perú, el general San Martín es el fundador indiscutible de la libertad, es el generalísimo, el protector. Bueno, es una cuestión de asignación de títulos que hacen al discurso a la hora de los actos. Esa es la diferencia nada más. Los escucho atentamente. Adelante, por favor. Muy bien. Te escucho, adelante. Desde mi parte ya no, ninguna otra duda por el momento. Bueno, muchas gracias por participar y a seguir investigando, a seguir investigando. A ver qué otros alumnas quieren decir Hola. algo. Te escucho, Hola. adelante. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo es tu nombre? A ver. Juárez Verónica. Soy de la Escuela Agustina. Bueno, Verónica, te escucho, adelante. Yo le quería contar que yo he tenido una experiencia muy linda cuando he estudiado. He aprendido muchas cosas más sobre la vida de San Martín que fueron hermosas. Cuando fuimos a la ramada de abajo,
cuando ahí vimos todo lo que estudiamos, estaban todos ahí, cuando San Martín descansó ahí. Fue todo muy lindo. Usted también estaba, ¿no? Sí, sí. Por Sí, mi parte, yo no tengo ninguna pregunta. Solo le contaba mi experiencia sobre la San Martín. Bueno, te agradezco mucho, es valiosa tu participación, tanto como la pregunta que hubieses hecho en su momento. Así que, como siempre, los incentivo a seguir leyendo, a seguir buscando, investigando, porque es un capítulo fascinante de la historia de la América del Sur. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, don Miguel. Soy alumna de la Escuela Secundaria Agustina Buscó de García Fernández, Valentina Ledesma. Yo, desde mi punto de vista, me encantan las charlas que da siempre. La que presenciamos el año pasado, que fue muy motivadora antes de la competencia, que fue, la verdad, una experiencia magnífica. Desde mi punto de vista con mis compañeros, le estamos muy agradecidas por aceptar el proyecto de la institución, a la directora que nos ayudó en todo el proceso de aprendizaje, la verdad que hasta el profesor Sánchez, yo que contarle que yo desde el primer momento no quise participar, porque pensaba que era mucha responsabilidad, y aparte como ya estaba en el penúltimo año de mi secundario, no quería tener más, ¿cómo decirle?, más cosas para aprender. Pero la verdad que, le soy sincera, si volviera el tiempo atrás, desde el primer momento diría que sí acepto, porque la verdad fue una experiencia magnífica, conocerlo desde otro punto de vista al general, que fue tan bien. La verdad que estoy muy motivada y me hubiera encantado volver a participar este año de una olimpiada así. La verdad que le agradezco un montón a nuestra señora directora por todo el apoyo y los mates, todo que tomamos para aprender. Nos íbamos hasta la casa de ella, compartimos un montón de cosas. Hasta el día de hoy nos quedó grabado el grito que pegamos cuando terminamos el crucigrama, que ya nos faltaba, que era saber, creo que era de los pasos de los patos, que no nos salía. Y bueno, un compañero que casi nunca habló, pero justo ese día habló y nos hizo que anotáramos el último punto, que sacamos perfecta calificación en el crucigrama. Yo, desde mi punto de vista, muy agradecida, y de ser sincera, me encantó la experiencia. La verdad que usted motiva a los chicos a seguir aprendiendo de San Martín. Me fascinó, la verdad me fascinó. Y qué más preguntarle, ¿qué lo hizo usted así? ¿Qué lo motivó para conocer más sobre la vida de San Martín? ¿Qué fue lo que a usted le dio esas ganas de aprender? Bueno, le voy a contestar sintéticamente porque hace a los inicios de mi actividad profesional en los medios de comunicación, en el año 1995, para el canal de televisión que yo trabajaba aquí en Santa Fe, me habían asignado la tarea de lo que se llama el Departamento de Programas Especiales. Entonces destacábamos o festivales o actividades culturales, y entonces un poco con el equipo de producción un día nos surgió la idea, más que nada fue como una aventura, de viajar a Yapeyú para hacer un trabajo, un documental, insertando algo de música también litoraleña en la provincia de Corrientes. Así que fuimos a Yapeyú, un equipo de producción, un pequeño grupo, y la verdad que allí me di cuenta que más allá de ser la cuna natal del Libertador, también subyacen en las ruinas que existen la enorme historia de los padres de la Compañía de Jesús, que fundaron 30 pueblos en la región de la Paracuaría, y desde ese día no paré más investigando, estudiando y siguiendo los pasos del general San Martín, como así también la obra de San Ignacio de Loyola en América, con lo cual hoy puedo decir que después de miles de horas de lectura, uno puede decir
como Neruda, confieso que he vivido. Así empezó todo. Muchísimas gracias por su respuesta. La verdad que qué mejor que sentarse y leer, a uno lo engrandece, lo enriquece, de un montón de valores, aprendizajes. La verdad que me emociona un montón escucharlo, sus palabras, y me encantaría, es como un modelo a seguir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por estar allí presente, ¿eh? Sigo atento a las preguntas, son ustedes muy amables. Bien, nosotras tenemos una pregunta. Bien. En relación a lo que estaba hablando usted durante su charla, nosotros sabemos que a San Martín le gustaba dar charlas para motivar a su ejército. ¿Le gustaba hacer lo mismo con la gente? Dar ese mismo tipo de charlas sobre los valores que hay que tener y demás al pueblo. Sí, señorita, sí. La verdad que últimamente mi actividad desde el punto de vista de la difusión de la historia sanmartiniana pasa precisamente por las disertaciones, preparar los temas, no solo en el caso de las escuelas, sino también en instituciones culturales, instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas, asociaciones culturales, y la verdad que lo disfruto muchísimo, pero lo que más me motiva y me apasiona es, en la medida que uno puede, recorrer cada sitio donde estuvo el general San Martín, y eso me provoca como una inspiración muy, pero muy especial, que es lo que después yo vuelco en las conferencias que tengo la oportunidad de expresar cada vez que me convocan. Por eso es muy interesante no solo el hecho de abrevar de los libros, sino también el conocimiento espacial, estar en los sitios donde se desarrolló una batalla, estar en las casas donde moró San Martín, en los lugares donde conformó sus regimientos, en todos esos lugares donde la traza espiritual de San Martín sigue tan viva y es lo que a uno lo inspira para seguir adelante. Así que, por supuesto, más allá de dar charlas en las escuelas, he tenido la enorme satisfacción de poder disertar delante de auditorios muy, pero muy calificados, y uno trata de prepararse con todo para salir airoso de tamaños desafíos, y gracias a Dios, hasta ahora hemos podido realizar un balance interesante. Sí, por supuesto. Y la misma pregunta en relación a San Martín. A él, además de dar charlas para su ejército, le gustaba dar charlas al pueblo en ese momento, a la gente que lo admiraba por los valores que él enseñaba y los que inculcaba, por supuesto. Repetime un poquito la última parte que salió entrecortado, por favor. Sí, a San Martín le gustaba dar charlas al pueblo, no solamente a su ejército, acerca de los valores y sobre la dignidad y todo lo que él consideraba importante. No, era de pocas palabras, era de muy pocas palabras. Bien ocupado estaba en sus creces militares. Sí. Él sí se expresaba ante sus oficiales cuando realizaba las habituales academias que se llaman, quienes son militares o participan de las fuerzas de seguridad saben a qué me refiero. Entonces él así daba sus instrucciones desde el punto de vista de las estrategias militares, lo que se llama inteligencia, y también aprovechaba para aconsejar a sus soldados de cómo debían comportarse en su tránsito y su contacto con la sociedad. Por eso es muy interesante cuando él desembarca en el Perú, allí también expresa a manera de consejo a sus soldados que ellos vienen allí como libertadores, no como conquistadores, y que deben tratar a los peruanos como hermanos, al igual como hicieron con los chilenos. Pero era de muy pocas palabras, y la verdad que también era de, a ver, ¿cómo decirlo? Era de que se le volaran los patos, era bastante cascarrabia en cierto sentido. Sí, en ese sentido sí. Mire, yo le voy a dar un ejemplo rápido para no ser tampoco tedioso. Cuando él tenía a su hija en un internado en Bruselas, el primero, cuando le iba a visitar, porque los domingos podía salir la niña y él la llevaba a caminar, a dar un paseo, primero antes de ver a la niña hablaba con la regente del instituto, y si le informaba que la niña por ahí había tenido alguna dificultad, algún problema de conducta, bien, la hacía traer a su presencia
miraba el reloj y le decía, dentro de 7 días, a esta misma hora, vuelvo. Y se iba, se quedaba sin salida con su papá para que corrigiera esa situación de indisciplina que a lo mejor puede acontecer en el fervor de las jóvenes, y esto hizo que su hija retemplara el espíritu. Yo creo que con quien más habló es con su hija, y vaya si le salió buena la niña, que fue en realidad quien lo acompañó en sus días postreros, y la verdad quien en el cuarto de ella fue quien le cerró los ojos a su padre. El general San Martín, en ese sentido, era de pocas palabras, pero de contundentes ejemplos de cómo había que conducirse en la vida. Era un padre muy estricto. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Sí. Bien, muchas gracias por responder la pregunta. No, gracias a ustedes, son muy amables, muy amables. Adelante, por favor. Otra pregunta noches. Escucho atentamente. Buenas noches. Me llamo Valentina Cano. Soy alumna del Colegio Instituto Cristo Redentor. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, Valentina, te escuchamos bien, adelante. Bueno, quería agradecer la posibilidad de estar participando de esta reunión y quería hacerles algunas preguntas retomando la imagen de San Martín como un gran maestro, creador de escuelas públicas y de bibliotecas populares. Sí, sí. ¿Por qué usted piensa que eligió a Perú, San Martín eligió a Perú para donar su bien más preciado, que son sus libros, y no eligió a algunos de los otros países que liberó? No, en realidad él proveyó de algunos libros de su colección a la Biblioteca de Mendoza, hizo lo mismo en Chile, pero su bagaje mayor ya estaba embalado, encajonado, lo subió a los barcos y lo llevó al Perú. Ahí él termina su misión. Bueno, termina después del encuentro con Bolívar, que eso, bueno, es motivo de análisis para otro momento, pero él dice, ya no me voy a retornar. Cuando toma la decisión el 20 de septiembre de 1822 de irse a la playa de Ancón y subirse al bergantín Belgrano para iniciar el retorno, lo que conduciría después a San Martín al ostracismo, él se iba a volver con todos los libros. De hecho, yo creo que ya lo había asumido. Cuando él crea la biblioteca, hace el decreto, después de algunos meses la misma se implementa, empieza a funcionar, dice, aquí dejo todos mis libros. Muchos años más tarde, muchísimos años más tarde, la Biblioteca de Lima se incendió y de esa colección solo se salvaron, si mal no recuerdo, 3 o 4 ejemplares de los libros de San Martín. Pero aún es una institución señera de la cultura y la educación, de la Biblioteca Nacional que está en Lima, que creara el general San Martín. Hola, ¿me Bien, muchas gracias. ¿Me puede repetir, por favor? Yo soy de la Escuela Agustina. Adelante. Yo le quería preguntar sobre qué se trata el sistema Lancasteriano. Comprendido. Es una especie de destrabalenguas. El sistema lancasteriano, por supuesto, nacido en los claustros de las escuelas de Lancaster en Inglaterra, y tiene que ver con lo que yo más o menos se expresaba someramente en la exposición. No vamos a negar que en todos los cursos siempre hay alguna alumna, algún alumno que se destaca, tiene mayor poder para comprender, y ese alumno generalmente termina ayudando a sus compañeros que se atrasan un poquito en los estudios. Entonces San Martín se apoyó en este sistema que tenía como premisa que, tomado un aula, se detectaba qué alumnos se destacaban porque eran más aplicados, y esos alumnos, en vez de atesorar para sí todos los conocimientos y el resto que se embrome, formaban parte de un equipo junto al profesor para enseñarles a los demás. Es decir, lo que en las universidades se conoce como el auxiliar de cátedra, es decir, el alumno o las alumnas que se destacaban un poquito más o que tenían más tiempo para estudiar o más posibilidades en cuanto a comprensión, inmediatamente tenían la misión de ser solidarios y ayudar a sus compañeros. Es decir, era una especie de guías, de monitores dentro del aula, y esto facilitaba muchísimo la tarea. Lo que hoy se conoce también como las clases de apoyo, es decir, hay
alumnos que por ahí asisten a sus compañeros para que puedan igualar en cuanto a algunos desfasajes en materia de conocimiento. Pero el sistema lancasteriano fundamentalmente propiciaba la solidaridad en el aula, al revés del sistema de enseñanza colonial, donde el castigo corporal estaba a la orden del día. Muchas gracias. Por favor. Bien, otra pregunta. ¿De dónde cree usted que San Martín se inspiró para poner tanta importancia en la educación? Bueno, aquí el tema central, ¿usted se refiere a la educación en general o cuando él apunta a la educación de su hija? En la educación en general, en poner tanta importancia en la educación, que ha sido una de las cosas que más ha impulsado acá en América. Bueno, esto es muy, muy interesante porque lo que yo decía en el inicio de la charla, uno cuando dice General San Martín enseguida piensa uniformes, granaderos, combates de San Lorenzo, y si uno se remite a alguna lectura de su época como militar en España, de hecho, 20 años en el Ejército Real, peleando en varios frentes, fogueándose en combates nada menos que frente a las tropas de élite de Napoleón, pero sí podemos rescatar que de esa dura enseñanza militar en las academias españolas, San Martín templó su carácter y lo hizo un hombre educado, formal, respetuoso con los demás. Y eso también tiene que ver mucho con la docencia. Pero también atesoraba una cualidad que por ahí sería la comidilla de las revistas del corazón, que mucho no se menciona y a veces los académicos estructurados prefieren no avanzar. San Martín era un hombre de una galanura muy, pero muy especial. Él se destacaba en el trato sumamente cordial con las damas. Era un gran bailarín, un hombre de postura gallarda y muy respetuoso, no un vanidoso, un egocéntrico, un hombre muy, pero muy respetuoso. Y la verdad que esto hace a los valores, a la formación de un hombre que en verdad creía en el respeto, es decir, valoraba su palabra, pero también aprendía a escuchar. Era, como dije hace un ratito, de pocas palabras y de tomar sabias decisiones, pero en definitiva su formación, es decir, el alma, el espíritu mismo de San Martín como hombre que era un gran conductor, un gran líder, tenía que ver en primer lugar con el respeto. Y es justamente lo que él dejó como enseñanza para maestros y profesores, cuando les dice, en vuestras manos estos tiernos renuevos serán el futuro de gloria de la nación. ¿Qué les está diciendo a los maestros? Dedicación, responsabilidad, renunciamiento, entrega, pero sobre todo enseñar valores. Valores, que eso es lo importante, que es lo que genera precisamente la mejor de las condiciones para la solidaridad, para ser siempre dispuesto a servir sin estar interesado siempre en lo material. Y creo que San Martín, yo podría darles otra conferencia que se podría llamar San Martín y sus renunciamientos. Sería de hablar 2 horas de los renunciamientos permanentes que tuvo San Martín, porque fue un hombre respetuoso de su tiempo y comprendió, como lo hizo en el final de sus días, que la educación era sustancial. Por eso él decía, prefiero a mi hija ilustrada, ese es el término que se usaba antes, prefiero a mi hija ilustrada antes que rica, porque valen mucho más las esperanzas del que sabe que las riquezas del que ignora. Y creo que en esto está la síntesis del pensamiento sanmartiniano, un hombre que vivía de manera estoica, que pasó enormes necesidades económicas en Europa y que quiso la vida que un día se cruzara con un acaudalado antiguo compañero de armas que lo ayudó, el marqués de las Marismas del Guadalquivir, don Alejandro Aguado. Y sin embargo, miren ustedes lo respetuoso que habrá sido San Martín, y este hombre habrá visto la madera de su antiguo compañero de armas, que cuando fallece y abre el testamento, le había dejado a San Martín una importante ayuda económica y el cargo que él distribuyera la enorme fortuna entre sus descendientes, para que vean ustedes lo que significa el hecho de los valores, el honor, la palabra,
la dignidad. Miren si esos no son condiciones sine qua non para decir estamos ante un gran maestro. Sí, por supuesto. Una vez más, muchísimas gracias por responder la pregunta. Gracias a ustedes. Nosotros acá, bueno, en América y alrededor del mundo sabemos que San Martín fue una persona muy admirable por una gran variedad de razones. Él, a lo largo de su vida, ¿alguna vez expresó sentir la misma admiración por alguna otra figura? ¿O por lo menos durante sus años formativos? Bueno, ahí el tema es muy interesante, porque siempre un hombre cuando llega a desarrollar toda una trayectoria que genera admiración en sus contemporáneos es porque se apoya en algunas ideas o en algunas personalidades. Y la verdad que él tuvo buenos instructores militares en el ejército real, porque la verdad que toda su carrera la hizo en el ejército de España, y nosotros no vamos a caer aquí en el lugar común que porque eran españoles eran enemigos. Eso es otra cuestión. La vida del militar profesional en España hizo que San Martín pudiera tener contacto con oficiales superiores de altísimo nivel y alta formación, no solo militar, sino también intelectual, que influyeron en él. Pero también seguramente su agudo sentido de la observación de los movimientos y evolución de las tropas francesas hicieron que él también posara su mirada y su pensamiento en las estrategias de Napoleón Bonaparte. Pero además, esto que ustedes me preguntan tiene relación directa con que San Martín, cuando comienza a vincularse con las sociedades de caballeros racionales o sociedades secretas, como comúnmente se las conoce, ahí alternaba con figuras de lo más granado del mundo intelectual. Hablamos de Servando Mier, hablamos de Francisco Miranda y otras personalidades muy importantes con las cuales él se reunía en ese proceso, en esos meses en los cuales se radicó en Londres antes de embarcarse para venir al Río de la Plata. No sé si habrá tenido una figura señera que él podía decir a cada rato, este es mi líder, pero que sí abrevó observando el comportamiento de grandes personalidades de la historia de la humanidad para forjar su carácter. ¿Usted considera que San Martín fue una de las primeras personas en pensar y actuar en la liberación de los virreinatos de acá de América? Esto tiene que ver con un contexto histórico muy particular. Para cuando San Martín decide dejar el ejército español, radicarse en Londres un tiempo y luego venir al Río de la Plata, que lo hace con otros americanos, con otros nacidos aquí en América y que se habían formado en ejércitos de Europa, yo creo que él ya viene influido por la Revolución Francesa, por el accionar de las sociedades secretas que pugnaban por un cambio que era irreversible en el mundo. El ocaso de monarquías absolutas para dar lugar a un tiempo que en verdad expresaba otro tipo de concepción en cuanto a cómo debían gobernarse a los pueblos. Y este es un tema muy, pero muy interesante, porque la verdad que San Martín no solo abreva de esos conceptos revolucionarios de Francia, sino también del substratum liberal de las sociedades secretas, que en verdad ellos exigían, y está en sus juramentos, en sus logias, que había que trabajar para independizar a los pueblos de su dependencia colonial, pero dejar a los pueblos que ellos mismos eligieran su forma de gobierno. Y aquí está el centro fundamental del accionar político de San Martín como libertador. Por eso se lo conceptúa como libertador. Es decir, vamos por este camino para lograr la independencia, la proclamación de la misma, pero dejamos que el pueblo elija su forma de gobierno. Puede haber sido acertado en su tiempo, puede haberse equivocado en algunos aspectos, eso en realidad le causó un mal trago, él tuvo que asumir como protector del Perú porque no estaban dadas las condiciones para que inmediatamente se reuniera un Congreso Constituyente y pudiera establecerse un gobierno. Temió la anarquía que ya había dejado atrás en el Río de la Plata. Entonces por eso él asume como protector, pero cumple su palabra. Dice, luego de un proceso de organización renunciaré y partiré. Y así lo hizo.
Una pregunta. No, hasta el momento. Muchas gracias. Una pregunta. Desde su punto de vista, ¿usted cree que los valores de San Martín siguen vigentes hasta el día de hoy o se desvalorizaron un poco? Si siguen vigentes, más que nunca. No, más que nunca. Ahora que no le hagan caso a nuestros dirigentes, eso es otra cosa. Pero no tenga ninguna duda. Siguen tan vigentes como el primer día en el cual San Martín escribió el Código de Granaderos. Esa es la historia. Eso es inconmovible. Lo que en verdad a veces es lo que causa mucha desazón es ver cómo aquellos que tienen responsabilidades en el marco de la política como fantástica ciencia para transformar la realidad y hacer la felicidad del pueblo, no tienen en cuenta ni un ápice de las enseñanzas de San Martín y de tantos otros esclarecidos pensadores americanos. Reitero entonces, los valores siguen más vigentes que nunca. Los que no están vigentes son quienes deben propugnar que los mismos sean utilizados en beneficio del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que este año se cumplen los 200 años de Belgrano, ¿usted sabe qué relación tenía San Martín con Belgrano? La historia habla de la relación de San Martín con Belgrano, que fue breve en el tiempo, pero imperecedera en la historia. San Martín conoce a Belgrano en la posta del Algarrobo y pernoctan luego allí en la posta de Yatasto en Salta y retrogradan a Tucumán, reorganizan el ejército que había sido derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, y de allí en más se estableció un fuerte lazo de amistad y yo diría de hermandad. Se vieron muy poco tiempo, pero ambos tributaron al crisol de la patria sus experiencias y creo que a la luz de los hechos, hoy cuando hablamos de los padres de la patria, no podemos soslayar a Belgrano, a San Martín y en gran medida al primer gran defensor de la soberanía del noroeste, don Martín Miguel de Güemes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, una pregunta. San Martín pasó muchos de sus años formativos en una sociedad que se formaba alrededor de valores imperialistas, alrededor del imperialismo. ¿Qué es lo que lo impulsó a él a contrarrestar esos ideales? Que en vez de irse por el lado del imperialismo, irse por el lado de la independencia. ¿Qué es lo que le impulsó a ir en contra de lo que la sociedad alrededor de él le había enseñado y pensar en la gente? Esos procesos coloniales en realidad se sustentaban en un altísimo grado de injusticia. Solo basta pensar en el sufrimiento de los pueblos originarios, no solo de América del Sur, de Mesoamérica, y también, ¿por qué no?, de América del Norte, donde las duras políticas de expoliación de los recursos naturales que llevaban adelante las potencias colonialistas iban en detrimento de la felicidad y de la vida de los pueblos. Y la verdad que la concepción liberal y humanista en la cual empezó a abrevar San Martín, primero en Cádiz, luego en Londres, antes de venir, hizo que él tomara decidida posición en que había que trabajar para terminar con ese sistema de oprobio, como eran las monarquías absolutas, donde el rey decía que era el enviado de Dios en la tierra, poco menos que un papa, y se cometían en su nombre las más grandes tropelías desde el punto de vista de las ambiciones materiales. Porque en definitiva tampoco todo fue negativo, es decir, ha habido aportes culturales y filosóficos y religiosos que uno debe respetar, pero la verdad que San Martín vio y percibió, como lo hizo Bolívar en su momento, el enorme grado de explotación y sufrimiento de los pueblos originarios de América y también esto de la discriminación hacia los indios, los negros, los mulatos, los zambos, y por eso él no solo los jerarquizó declarando libertad de vientres, sino también dándole la posibilidad que ingresaran a la milicia para que fueran libres, y también lo que acabamos de hablar, y esto es interesante reiterarlo, formarlos en las escuelas que él mismo iba dejando a su paso, como hizo Belgrano también, que dejaba de lado los emolumentos económicos que recibía por los triunfos de Salta y Tucumán para fundar escuelas. Entonces, esa concepción
de ese liberalismo humanista de San Martín, en verdad es justamente la esencia de su pensamiento. Él no es que iba a blasfemar y apostrofar contra las monarquías, pero se dio cuenta, como otros pensadores de su época, como otros líderes, que el mundo cambiaba y supo dónde había que alinearse. Había que alinearse en la trinchera que haría a la postre la independencia y la felicidad de los pueblos. Eso es lo que pensó. Después que todo se haya anarquizado, que se haya perdido, eso es otra historia que ya no tiene que ver con la corporización de San Martín transitando estas latitudes. Teniendo en cuenta la cercanía entre Francia y España en ese momento, a diferencia de la cercanía entre América Latina y España, ¿usted cree que la Revolución Francesa fue una influencia directa en los ideales de San Martín a la hora de decidir venir acá a América e implementar las ideas revolucionistas de ese momento? Bueno, en realidad las ideas de libertad y fraternidad y de igualdad calaron muy hondo y empezaron a socavar ciertos pensamientos conservadores. Me remito al plano de la milicia española, donde esto acusó recibo, de allí que inmediatamente empiezan a formarse algunas sociedades secretas, y todo esto después de la llegada de Napoleón y la desarticulación de la monarquía, y otros vientos comenzaban a soplar. Pero yo creo que además de la influencia ideológica y en el contexto histórico en el cual nos estamos ubicando de la Revolución Francesa, Inglaterra también empezaba a pensar en que tenía allí a la mano el dominio de los mares y que venía la revolución industrial y que ellos necesitaban de materias primas que en gran parte del planeta estaban en manos de españoles, franceses o portugueses. Así que algunas fichas en ese damero político internacional de aquellos años habrán movido el poder de la Gran Bretaña para que pudieran sustentarse estos cambios que primero fueron en lo militar y que luego se fueron dando terminadas las campañas independentistas con otros rumbos, que ya es de punto conocimiento. Algo que genera curiosidad, creo, de cierta manera, es cómo es recordado San Martín ahora, en España. ¿Se lo celebra de la misma manera en la que se lo celebra en el Perú o se lo ve desde un punto de vista más objetivo? No, en realidad no hay celebraciones puntuales, pero sí se lo recuerda y se atesora en los museos, fundamentalmente en el Museo de Segovia, toda la documentación inherente a su vida militar. A nadie se hubiese ocurrido destruir esos documentos importantes, su foja de servicio, su accionar, las campañas en las que participó. Se lo recuerda con sumo respeto, por supuesto. Yo he estado allí un par de veces y no he escuchado a nadie hablar mal de San Martín, con lo cual uno en realidad tiene que ser respetuoso y condescendiente. Ya han pasado en verdad muchos años, ¿no? Las circunstancias son otras. Nadie va a ir en España a hablar que San Martín los traicionó, todo lo contrario, demasiado grande su figura, y eso es lo que inspira un notable respeto en todo el mundo. Yo le quería preguntar, ¿por qué San Martín le dio su sable a Juan Manuel de Rosas? Él lo expresa muy bien en su testamento, cuando una de las cláusulas manifiesta que quiere que el sable que lo acompañó en la campaña en Sudamérica sea entregado al brigadier general de la Nación Argentina, don Juan Manuel de Rosas, por el celo puesto al frente del gobierno en defender la soberanía de estas tierras. Y fíjense ustedes, alumnos, que ese sable es legado en 1844, y el combate de la Vuelta de Obligado tuvo lugar un año después. O sea, Rosas había tenido decididas acciones de defensa de la soberanía y del comercio en beneficio de la Confederación, que hizo que San Martín apreciara ese aspecto de Rosas y su vinculación con el mundo. Por ese motivo, por la defensa de la soberanía y de los intereses de la Confederación, es que le legó el sable.
y él lo expresa muy bien en otra parte de sus documentos, que él apunta al tema de la defensa de la soberanía, no sin objetar algunas situaciones de la política doméstica del brigadier Rosas, que en verdad son preocupantes, así lo expresó. Pero por la defensa manifiesta de la soberanía que Rosas había implementado cuando era la primera figura de la Confederación Argentina. Es muy interesante como materia de investigación el intercambio epistolar entre San Martín y Rosas, porque cada vez que Rosas tenía un bloqueo, que amenazaban las potencias con atacarlo, San Martín le escribía ofreciéndole sus servicios, aunque sea en clase de soldados nomás. Y Rosas, en verdad que era una personalidad dominante, prefería tenerlo a San Martín en contacto con las cartas y no tenerlo en el Río de la Plata, me da la impresión. Muchas gracias. Bueno, no sé los coordinadores general cómo estaremos de tiempo, la verdad que ha sido fantástico, yo seguiría toda la noche, pero quiero ser respetuoso porque como trabajador de los medios de comunicación sé cuando el tiempo empieza a jugar en contra de la atención de quienes participan y lo bueno es que podríamos dejar el convite para otra oportunidad. Yo por mí sigo, pero ¿qué les parece si reprogramamos? Yo opino que ya estamos 1 hora y 50. ¿Sí? Ha sido la participación de los estudiantes magnífica en atreverse a tamañas preguntas sustanciales. Ahora hay un espacio para el resto de los participantes que digan 2 palabras. A ver si nos comprometamos con otra conferencia, con otro tema, otro título. Mire, si usted ¿Qué le parece, María? A ver, te escuchamos, María. Pues sí, me encantaría, la verdad que estoy muy contenta con la participación de los chicos, agradecerle a los chicos del Cristo Redentor por la participación, al profesor Leonel Quesada, y por supuesto a mis pequeñas que siempre están presentes, agradecerle la participación al profesor Juan Pablo, la verdad que estoy muy contenta con este encuentro y creo que es la mejor manera de cerrar un año lectivo que ha sido un año lectivo distinto, inusual, y que nos hizo aprender un montón de cosas, ¿no? Aprender que la falta que hace eso del abrazo, del estar juntos y ahora tener que encontrarnos en forma virtual. Qué distinto fue el evento del año pasado y lo que es hoy, ¿no? O sea, no estar presente, no estar juntos, mejor dicho, en un salón y poder conversar en forma directa y estar acá en lo virtual. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite hacer otro tipo de eventos, ¿no? Bendita tecnología que nos permite poder encontrarnos, no en lo personal, pero sí en lo virtual y poder escucharnos. Y la verdad que es un placer, don Miguel, es un placer escucharlo, siempre tan didáctico y la verdad que uno estaría horas y horas escuchándolo y uno no se cansa. Pero bueno, el tiempo en las redes sociales y en todo hay que respetarlo. Así que bueno, la verdad que a disposición de ustedes para lo que ustedes necesiten y cuando quieran. O sea, yo no tengo ningún inconveniente. Otro que quiera opinar de lo que veo que están siguiendo estas 2 horas prácticamente de conversatorio. No es común que estemos 2 horas charlando con el apasionamiento que lo hacemos. Está la posibilidad de que levante la mano y abran su micrófono y digan, quiero decir unas palabras. Mercedes. Miguel, sí. Mercedes, sí. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, para los que por primera vez me ven, yo soy Mercedes Aguirre, la directora de Patrimonio Cultural de la provincia, y me enorgullezco de contarles a todos que el Museo Sanmartiniano lo hemos llevado adelante con los sanmartinianos tucumanos en el año 2010, con un enorme esfuerzo, digamos, desde la dirección y de la Dirección de Patrimonio y de la comuna rural de La Ramada. Así que para mí ha sido muy emocionante escuchar a los alumnos que han pasado un hermoso día en ese espacio,
porque sin duda hoy en día La Ramada, el museo y su parque constituyen en toda esa zona una especie de parque 9 de julio para la capital, el equivalente. Los domingos, los fines de semana, allí va mucha gente local y realmente no solamente va a pasear en el parque, sino que visita el museo, y cada vez se generan más familias digamos, en esa población, que cada día se dicen más: yo soy sanmartiniano. Los tucumanos, por lo general, somos belgranianos, por la batalla de Tucumán, por todo lo que significó Belgrano por acá. Pero San Martín no solamente es el padre de la patria, sino que es una especie de ADN de los pueblos latinoamericanos y que han tenido que ver con la independencia, las independencias nacionales de los distintos países. Pero para Tucumán, este hecho de tener hoy, contar hoy con el Museo Sanmartiniano, significa algo realmente muy importante, y se ha convertido en algo muy caro para el sentimiento, para nuestro sentimiento. El hecho de que estas niñas y estos jóvenes hayan venido, lamento a veces no poder estar en todos los eventos, pero me encanta que hayan venido, y ojalá puedan reiterar esta visita, aun cuando ya dejen la escolaridad, que se junten en un grupo, que nos avisen que van a venir, para que nosotros lo podamos recibir como realmente se merecen. Felicito a los docentes, hicieron un trabajo realmente fantástico. Ciertamente que Miguel es un inspirador total, un apasionado, y que cuando uno lo escucha se contagia mucho de él, ¿no? Pero felicito a los docentes, y me encantó esto, y ojalá lo hubiéramos podido filmar y grabar a este encuentro, porque sería muy interesante poderlo poner en una pantalla en la sala de audio del Museo Sanmartiniano de La Ramada. Igual les vuelvo a decirles lo mismo que dije en la charla anterior que escuché a Miguel, es que este tipo de cosas tienen que tener una continuidad. De la charla anterior a esta, venimos recogiendo muchas cosas nuevas, y ojalá en la próxima sigamos igual. Te felicito, Miguel, felicito a las chicas y felicito a los docentes. Muchísimas gracias. Profesor, ha sido un placer. Bueno, estoy leyendo los chats, y Gloria Amalia presenta un tema para la próxima charla, donde me puedo aprender yo también, ¿no? Porque estoy estudioso de las personalidades, estrategias, valores y actitudes de San Martín y Bolívar, ¿no? Así que es un tema que sería muy que apasiona. interesante. La verdad que yo también me siento hoy muy conmovida con esta participación joven, inédita. Como bien decía la profesora, la directora la felicito. Como bien decía la directora, la tecnología nos ha permitido encontrarnos, pero también nos ha permitido encontrarnos a la distancia, que de otra manera esto no hubiera sido posible. Probablemente si ustedes nos venían acá o yo iba allá, no los hubiera visto y no lo hubiéramos podido tener a Brusacas acá. Es maravilloso esto, y cada día que pasa me voy acostumbrando más, y creo que lo único que me falta es abrazarlos. Así que siento como que están acá reunidos alrededor de esta mesa y que estamos todos discutiendo. Bueno, también otra inquietud o tema, la opinión de qué opinión tuvo Sarmiento respecto a la gran importancia que el general San Martín le dio a la educación. Recuerdo una conferencia de Sarmiento en Europa, y que estuvo presente San Martín. Y San Martín no dijo nada al salir de la conferencia de las opiniones de Sarmiento. Tenía sus cosas Sarmiento,
¿no? Así que, bueno, lindo tema también, ¿no? Muy lindo Esas tema. relaciones, las opiniones. Bueno, estamos tirando temas. Así que creo que ya estamos. ¿Quién más quiere decir sus palabras? Porque hay muchas felicitaciones, muchas opiniones levantando la participación de las alumnas. La verdad que comparto. Y ya estamos en las casi 2 horas y creo que ya estamos cerrando, me parece. Sí, me parece prudente. Bueno, a todos los partícipes, profesores, muchos que no conozco, de los 35 que estaban en la pantalla, me gustaría saber después sus opiniones. Y una nueva ronda sería pensar esas, digamos, que han sacado en limpio de los 35 que han participado y que, bueno, están de escucha, ¿verdad? Entonces, sería pensar otro estilo, quizá, y, bueno, y preparar nuevo abordaje del tema. El tema militar, por ejemplo, que yo soy estudioso de comparativamente de los estilos militares y de la guerra de la independencia, ¿verdad? Las diferencias con Bolívar. Entonces, son temas que no se agotan y yo, digamos, los tiro para ver si desde el Instituto de Estudios Nacionales ubicamos otro espacio para la participación así de todos, ¿no? Miguel, ¿Sí? Miguel, sería interesante poder poner un mail o un teléfono de contacto, porque muchos de los invitados que hoy están participando no saben cómo se van a poder volver a conectar. Mercedes, esta charla está grabada en YouTube, en el espacio. Cliquen Instituto de Estudios Nacionales en YouTube y están todas las cerca de 35 charlas que ha dado el instituto y está esta charla. Está grabada simultáneamente. Instituto de Estudios Nacionales en YouTube está ya grabada esta charla para todos aquellos que quieran volver si no han podido pero los que proponen, pero para las propuestas, Miguel. Estoy recibiendo las propuestas y las vamos a pensar con María, con usted, como con Alfredo Martín, que es el vicepresidente del Instituto de la filial de Tucumán, del Instituto Sanmartiniano del Perú. Vamos a intercambiar opiniones con usted y con el profesor Juan Pablo, que se ve que es un estudioso, y planteamos en el término de los 15 o 20 días, otro encuentro de este tipo, ¿no? Si les parece. Sí, bueno, sería bueno que nos pongamos de acuerdo y después se hace propaganda, se informa a la población a través de los medios de comunicación de estos encuentros virtuales, ¿sí? Nosotros lo hicimos a través del Facebook de la escuela, cada docente también lo compartió, entonces así como para que la gente se entere de estos tipos de videoconferencias. Así que yo de mi parte les digo muchas gracias a todos. La verdad estoy muy contenta de este encuentro. Muchas gracias, don Miguel, por haberme invitado, por haber permitido que nuestros alumnos participen, a los profesores que nos han acompañado, la verdad que les agradezco. A don Miguel, palabras de agradecimiento y felicitaciones porque siempre excelente en su ponencia, a don Alfredo, a la señora directora del Instituto del Patrimonio, la verdad que a disposición de ustedes, cuando ustedes lo requieran, nos ponemos en contacto y bueno, y organizamos. Bueno, ya estamos casi finalizando el periodo lectivo, así que es medio complicadito, ¿no? Pero bueno, de todas formas, estoy a disposición de ustedes y agradecerles, simplemente decirles muchas gracias por todo y a disposición de ustedes. Don Miguel, un saludo especial para usted
Como siempre es un placer comunicarme, poder estar en contacto con usted. La verdad que para mí es un orgullo tener su amistad, ¿no? Sí, la verdad que considero que usted es una gran persona y un gran amigo. Así Bueno, que, muchas gracias. Por todo. Muchas gracias, María. Yo quería decirle que tuve un pequeño detalle de conectividad aquí y pido las disculpas del caso, pero los llevo a todos en el corazón y ojalá que vuelva a repetirse pronto una cita de este tenor para poder seguir avanzando las cosas importantes. Le mando un saludo de corazón a todos quienes participaron y que por ahí no pudimos establecer ese contacto a través de la pregunta y respuesta, pero la verdad que ha sido muy, muy edificante y me siento complacido y gracias una vez más, no solo a todo el pueblo de Tucumán, que siempre me acoge de la mejor manera, allí en Bellavista, a ustedes, a la comunidad educativa, a los amigos de la filial, a los amigos del Foro Patriótico, a tanta gente, a los profesores, a las autoridades municipales de Bellavista, que siempre han sido tan deferentes. Así que les dejo un saludo respetuoso para todos y les digo simplemente hasta pronto y Dios los bendiga. Gracias, Miguel. Gracias. Ahora cerramos y la palabra la tiene Eduardo Lualdi, coordinador del instituto, para que cierre este encuentro. Muy breve lo mío, ha sido un gusto asistirlos y estamos a disposición de ustedes para esta y todas las conferencias que quieran realizar en la gesta sanmartiniana. Y siendo hoy un día tan especial, el 20 de noviembre, los invito a todos a cerrar la charla con un Viva la Patria. ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias a todos. ¡Viva la patria! Un aplauso por todo. Un aplauso para todos y por todo. Gracias. Felicitaciones a los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.